Sesión 25. Autocrítica versus amabilidad. En esta sesión vamos a explorar los juicios negativos hacia uno mismo, la autocrítica, y también sus consecuencias empequeñecedoras. Asimismo, veremos cómo llevar la atención consciente a este patrón inconsciente. Las emociones como el miedo, la rabia, el asco o la tristeza son emociones primarias. Son propias de la especie y existen casi desde que nacemos. Como ya vimos, vienen de fábrica, por decirlo así. En cambio, las emociones referidas a uno mismo, las emociones autoconscientes, como la culpa, la vergüenza o el orgullo, no se desarrollan antes de los 2 años y medio o 3. Para poder juzgarse a sí mismo, es necesario que se haya formado un sentido de uno mismo, y esto no sucede antes de esta edad. Se requiere también cierto desarrollo de la capacidad cognitiva y lingüística. Si el ambiente familiar en el que el niño crece se juzga críticamente con frecuencia, es muy probable que el niño interiorice estas pautas y aprenda desde muy temprano a juzgarse críticamente. Una colega americana resumió este tema con mucho humor, diciendo: yo heredé de mi padre el color del pelo y de los ojos, su forma de hablar, sus aficiones y su interés por la ciencia. Y de mi madre heredé su menosprecio por mi padre. Cuando se internaliza un patrón de autocrítica, se crece sintiendo con frecuencia las consecuencias del juicio negativo referido a uno mismo. Esto es, que uno mismo no es lo suficientemente bueno, que no llega al estándar. Pero ojo, porque aquí, en este tema del juicio crítico, hay una cuestión estructural que normalmente no se ve, y es que los estándares son siempre ideales, porque son construcciones mentales. Como ya dejó dicho Platón, las formas ideales están fuera del tiempo, son eternas. Pero tendemos a platonificar la realidad sin darnos cuenta. Esta misma colega americana que contaba el chiste de antes, Tara Brach, habla del trance de sentirse inadecuado, para hacer referencia a la autocrítica. Y a mí me parece muy adecuada esta forma de abordar el tema, porque cuando se activa el juez o el crítico interno, la persona entra en un estado muy parecido al del trance hipnótico. De un modo inconsciente, la persona se identifica con el sí mismo juzgado, y esto tiene importantes consecuencias. Por ejemplo, imaginemos que nada más llegar a una reunión social se activa en mí mi crítico interno y me dice que no voy lo suficientemente bien vestida o maquillada. Mi manera de estar en la reunión va a quedar condicionada por este juicio. En lugar de estar activamente participando, me siento autoconsciente y empequeñecida. Y es probable que mi atención se dedique a supervisar a los demás para intentar descubrir si ellos también piensan que voy mal vestida, por ejemplo. La autocrítica es un obstáculo poderoso para sentirnos cómodos con los demás, para ser creativos o para arriesgarnos en una aventura o en el trabajo incluso. El trance de ser inadecuado, que produce la activación del crítico interno, puede variar en intensidad. Puede ser muy intenso, hasta llegar a sentir que uno mismo tiene un déficit de algún tipo. O puede ser más leve, y en este caso adopta la forma de abrazar programas de automejora que en ocasiones se pueden consumir de manera voraz, uno tras otro, sin apenas obtener cambios. Y por su propia naturaleza, ningún programa de automejora puede cuestionar la premisa sobre la que se sustenta, a saber, que uno mismo tenga que ser mejorado de algún modo. La forma de salir del trance no es un nuevo programa de automejora.
La forma de salir del trance de sentirse inadecuado es aprender a reconocer la activación del crítico interno y sus consecuencias. Tratarse a uno mismo de manera crítica duele, produce ansiedad y nos empequeñece. No se trata de que aprendamos a no ver y a obviar nuestras imperfecciones, no se trata de eso. Se trata de aprender a ver el menosprecio que normalmente va unido al juicio. Aquí, como en la crítica social, es el tono lo que cuenta. El tono negativo de desdén y desprecio es lo que duele. Hay que llevar la atención consciente a estas consecuencias. Aunque no podemos ni pretendemos detener al crítico, podemos aprender a ver lo que nos pasa cuando se activa y reconocerlo con humildad y cariño. ¡Ay! Esto duele. Y hacer una pausa para la conciencia. Reconocer el dolor es el primer paso para tratarse con amabilidad y cariño. El camino para cambiar este patrón consiste en darse cuenta de que se trata de establecer un proceso de descondicionamiento. Es decir, si cada vez que se activa el crítico interno, en lugar de no darme cuenta y caer en el trance, consigo darme cuenta y detener el automatismo, entonces estoy empezando a romper el viejo hábito. Estoy empezando a recablear mi sistema nervioso, a explorar nuevos caminos no trazados todavía. En las sesiones de práctica formal también podemos aprender a ver si cuando nos vienen pensamientos o emociones, a algún nivel, por debajo, también se ha activado el crítico interno. Vamos a practicar. Siéntate en tu lugar de práctica. Adopta la postura erguida, digna. Toma contacto con tu cuerpo, con cómo te sientes. Elimina cualquier tensión innecesaria. Puedes hacer un par de respiraciones profundas. Y nos establecemos en el ancla de la respiración. Y vamos a seguir con el ancla de la respiración. Y cuando observemos que vienen pensamientos y que nos distraemos, cuando esto pase vamos a nombrarlos, decir pensamientos, pensamientos, o bien pensando, pensando. Si el pensamiento persiste, podemos intentar ser más precisos a la hora de nombrar, y tal vez de lo que se trata es de que estamos preocupados, pues nombramos preocupación, preocupación, o bien preocupándonos, preocupándonos. Y simplemente permanecemos aquí con la respiración. Y cuando nos vengan pensamientos o emociones, procuramos observar si por debajo de estas hay también algún debería,
o algún esto no debería. Vemos si a algún nivel se ha activado el crítico interno. Y si lo ha hecho, simplemente observamos. Porque con la práctica lo que hacemos es sostener todo lo que surja en el espacio más amplio de la conciencia, sin reaccionar, con amabilidad, con cariño. Simplemente nos permitimos hacernos conscientes. Permitimos que sea la que sea nuestra experiencia, que justamente sea, sin más. Y si aparece el crítico, pues también aparece. Pero si lo tratas con amabilidad, el menosprecio empieza a desaparecer. No son compatibles. La amabilidad y el cariño no es compatible con el desprecio. La amabilidad y el cariño hacia uno mismo es la vía para ir haciéndonos conscientes del juicio crítico y de sus consecuencias.